Bendiga al Rosh de nuestra misión, al doctor Eman Reyes como superintendente general de nuestra misión, a su amada esposa, licenciada Alma de Reyes también. Dios bendiga a los ministros de Dios, licenciados en teología que predican la palabra, licenciado Cristian Reyes, al licenciado Emanuel Reyes, como también Dios bendiga al licenciado Pablo David Reyes como parte del comité ejecutivo de nuestra misión, tanto acá en Estados Unidos como en Guatemala, las ministras de Dios que forman parte de la familia ministerial. Dios bendiga también a la ministra local, a ministra Linda, que pues el Señor le ha permitido también adquirir un año más de vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la vida de los ministros locales? Que Dios bendiga la vida de hermano Mateo, también a Asaf, que forma parte de la familia ministerial de esta amada congregación. Y me gozo de saludar a la iglesia en general, a todos los hermanos que vienen desde Warrington, hermanos que vienen desde Sioux Center, hermanos que vienen desde otras localidades a buscar, a acercarse, a presentarse ante el Creador. Recordando las palabras, mis amados hermanos, del mismo Señor Jesucristo cuando decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras y quiero pedirles que se pongan de pie y vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Entonces, el día de ayer estuve hablando de la gratitud y el agradecimiento. Una persona que está agradecida es una persona, o una persona que tiene gratitud y que está agradecida es una persona que no le cuesta hacer las cosas para Dios, que está constantemente en el sentir de Cristo, que ama, aprecia y valora lo que Dios y Cristo han hecho por él. Como les decía a los hermanos hoy allá en Sioux City, todos aquí, Dios ha obrado en nosotros de maneras misteriosas y hemos recibido algo de Dios, unos milagros, otros prodigios, otros señales y otras maravillas. Aquí el Señor ha obrado en la vida de todos a través de operar milagros. Aquí hay gente que ha recibido un milagro de parte de Dios. Tal vez el Señor los ha sanado, tal vez el Señor te ha dado papeles, tal vez el Señor te libró de la muerte, tal vez el Señor te sacó de la cárcel, tal vez el Señor te sacó de problemas. Tal vez el Señor te libró de migración, te libró de accidentes, te libró de los brujos, de las brujerías, de tus enemigos. Cualquier cosa, todos los que estamos aquí, Dios ha obrado en nosotros de alguna u otra forma. ¿Dicen amén? Sea que lo hayas recibido aquí, como que lo hayas recibido en Guatemala, pero Dios obró de manera grande y poderosa en tu vida. Por lo tanto, tienes que estar agradecido. Entonces, lo dije ayer y dije claramente que el agradecimiento y la gratitud son virtudes que se forman en una persona que va buscando excelencia y que va buscando éxito. Todo aquel que quiera éxito y victoria en su vida, todo aquel que quiera crecer con excelencia, tiene que aprender a tener estos dos factores importantes. Pero hoy quiero hablar acerca del crecimiento neumatológico. Quiero hablar acerca del crecimiento que debe de tener todo creyente. Ya que hoy en día los seres humanos que asisten a una iglesia, lastimosamente algunos se han quedado estancados y no ven su crecimiento espiritual. Unos ni siquiera lo notan, otros posiblemente ni siquiera se percatan, otros que no tienen ni la necesidad de crecer, sino que viven en un conformismo ético en donde se han acomodado a estar conformes en la vida espiritual muchas veces mediocre que llevan. Recordemos que el término mediocre se le da a una persona que comienza algo y que no lo termina. Un mediocre es alguien que comienza algo y no lo termina, o alguien que lo comienza y lo hace, pero lo hace mal, lo hace de mala gana o lo hace de mala manera. En pocas palabras, un mediocre es una persona que jamás va a lograr alcanzar algún propósito, alguna meta o alguna promesa. Se queda a medias.
Por eso nos damos cuenta que lastimosamente estamos en tiempos en donde la iglesia de Cristo se ha acomodado tanto a vivir una vida espiritual mediocre y que lastimosamente no ven ningún crecimiento espiritual en su vida. Dígale al hermano que está a su par, nosotros constantemente tenemos que crecer, porque la vida espiritual neumatológica es similar a la vida natural andrológica. La vida espiritual es similar al ciclo de la vida del hombre. Recordemos que el ciclo de la vida del hombre es este: nace, crece, se reproduce y directamente a la thanatos, que es la muerte. Pero en el ciclo de la vida del hombre o de la mujer está lo más importante, porque de nada le sirve al hombre nacer si no va a crecer. Amén. Puesto que no tendría sentido la vida si el ser humano solo naciera y a los 5 años muriera, ¿verdad? Tipo los perritos. Porque los perros lo más que viven son 12 a 14 años y mueren. El reino zoológico nos enseña que los animales tienen un periodo corto de vida. El ser humano no. El ser humano tiene un periodo largo de vida, puesto que lo más importante del ciclo de la vida del hombre es el crecimiento. Por eso es que en el crecimiento existen etapas. La niñez, comenzamos con los recién nacidos, los que están en la etapa de la niñez, los que están en la etapa de la adolescencia, los que están en la etapa de la juventud, los que están en la etapa de la adultez y los que van llegando a la etapa de la vejez. Existen ciertas etapas en el crecimiento, porque lo más importante del ciclo de la vida del hombre es el crecimiento. Amén. Si no hubiese crecimiento, no tendría sentido la vida. Porque todo lo que forma la vida son esas etapas que yo acabo de mencionar. Entonces la vida espiritual es similar. La vida espiritual también tiene etapas. Etapas en donde está la niñez espiritual y etapas en donde está, porque solamente son dos las que se fijan bien en la vida espiritual, que son la niñez espiritual y la madurez espiritual. Pero sabe que hoy en día muchos creyentes se han quedado en la niñez. Y aún creyentes que llevan mucho tiempo escuchando la palabra, lastimosamente siguen siendo niños espirituales. Y no ha existido en ellos un crecimiento, una transformación, un lazo, o lo que viene siendo una palingenesía. Porque al momento que nosotros, y oiga bien, nacemos de nuevo, en ese momento comienza el ciclo de la vida espiritual de todo creyente. Porque aunque tú seas grande o tengas 30 años, cuando tú naces de nuevo en la vida espiritual, es como que si estuvieras naciendo de nuevo en tu vida física. Pero ese nacimiento de nuevo es un nacimiento de compromiso, es un nacimiento de obediencia, es un nacimiento en donde tú comienzas a aprender las cosas de Dios para madurar y vivir en las cosas de Dios en base a tu crecimiento. Por eso yo le pregunto a usted, mi amado hermano, ¿cómo va su crecimiento espiritual delante de Dios? Para eso vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios le dije, ¿verdad? Capítulo 13, por favor, en el nombre de Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Vamos a ir a las Escrituras. Capítulo 13, versículo 11, Primera de Corintios. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi amado hermano? ¿Dicen amén?
Dice el apóstol Pablo, y escuche bien, vamos a hacer un análisis histórico exhaustivo del por qué el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios así. Recordemos que la iglesia de Corintios, según la historicidad bíblica, era una iglesia que le costaba, era una iglesia que tenía un paradigma en ella, y era que era una iglesia que le costaba crecer. Pero esta iglesia tenía una dificultad en crecer porque era una iglesia desordenada. Era una iglesia que mantenía mucho desorden. Por eso, si usted lee el libro de Corintios, el apóstol Pablo a ellos les habla que se ordenen, les habla que desarrollen y que crezcan, y les dice: hágase todo decentemente y con orden. O sea, la iglesia de Corintios tenía ese problema, tenía un factor que le perjudicaba, que era el desorden. Entonces aquí el apóstol Pablo les habla explícitamente y les da un ejemplo claro y les dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Está escuchando, hermano? Vamos ahora al capítulo 14 del mismo libro, versículo 20. Y vamos a tocar 3 versículos, porque vamos a dejar 3 versículos bíblicos para que usted entienda qué pasa cuando una persona no crece espiritualmente. ¿Y qué pasa con aquel ser humano que se queda como niño? Dice la Biblia en el capítulo 14, versículo 20, dicen amén. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Dicen gloria a Dios. Pero maduros en el modo de pensar. Dicen amén. Dígale al hermano que está a su par: sea niño para lo malo, pero no sea niño en su manera de pensar. Amén. A ver, caballero, mire al hermano que está a su par. Ya tiene bigote, ya sabe pensar. Amén. ¿Dicen gloria a Dios? No le digo lo mismo, ¿verdad, hermano? Porque si no le sale bigote, algunas sí. Seamos niños, dice el apóstol Pablo, sean niños para lo malo, pero no sean niños en su manera de ¿qué? De pensar. Porque un niño piensa con ignorancia. Amén. Pero no actúa hacia lo malo porque al niño le da miedo en su inocencia. O sea, el niño lo malo no lo va a querer hacer, porque si el niño, por ejemplo, ya se quemó los dedos con el fuego y él sabe que se puede volver a quemar, ya no los mete. Amén. ¿Dicen gloria a Dios? El adulto no, el adulto sabe que aunque eso lo destruya, lo vuelve a hacer. Entonces ya no es ignorancia, es rebeldía. Entonces venimos, ahora nos vamos al libro de Efesios, por favor, capítulo 4, versículo 13. Aquí el apóstol Pablo también le habla a la iglesia de Éfeso. Dicen amén. Y le exige a la iglesia de Éfeso crecimiento. En pocas palabras, el apóstol Pablo quería que los creyentes dejaran de ser niños, agarraran madurez y crecieran espiritualmente. Leamos este versículo que es conocido para todos, por favor. Capítulo 4, versículo 13, que dice la palabra de Dios fuertemente. A ver, nuevamente, por favor, todos unidos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, ¿qué dice la palabra de Dios? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16.
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en... Puede sentarse. Muchas gracias. Entonces aquí el apóstol Pablo, mi amado hermano, le habla a las iglesias, pero el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Y aquí el Espíritu Santo nos muestra claramente la necesidad del crecimiento espiritual en nuestras vidas. La necesidad de tener un crecimiento constante en nosotros. Porque muchas veces los seres humanos nos hemos quedado estancados, viviendo en un conformismo de ya no querer crecer por no querer comprometernos. ¿Sabe que yo he escuchado a muchas personas que me dicen: quisiera quedarme siendo un niño para no tener responsabilidades? En una ocasión una persona me dice: mira, fíjate que a mí me gustaría regresar otra vez a la niñez y estar en la escuela o en el colegio, aunque aquí es escuela, allá en Guatemala es colegio o instituto, y no tener las responsabilidades. Entonces le decía yo: todos quisiéramos lo mismo, todos quisiéramos quedarnos como niños. ¿Se acuerda, hermano y hermana, cuando usted no tenía que trabajar? Amén. ¿Se acuerda cuando usted era chiquito, no se preocupaba por nada? Pero ¿sabe usted que eso es imposible? Es imposible que nosotros nos quedemos como niños. Porque aunque usted quisiera quedarse como niños sin ninguna responsabilidad, no puede, puesto que los años pasan, el tiempo pasa y su responsabilidad a través de ese crecimiento que usted no puede frenar es irse adaptando a ese crecimiento. Es irse adaptando andrológicamente a todo lo que viene. Amén, hermanas. Aquí yo cuando vine conocí a muchas niñas que ahorita ya son señoritas. Antes sus papás trabajaban por ellas, ahora ellas trabajan por ellas. Igual los muchachos. Entonces en su crecimiento comenzaron a agarrar ¿qué? Responsabilidades, comenzaron a agarrar compromisos, porque antes dependías de una mesada a la semana que tu papá te daba, ahora no, ahora ya tienes que salir por la vida, a trabajar, a esforzarte, porque no puedes frenar tu crecimiento. De la adolescencia pasas a la juventud, de la juventud pasas a la adultez y de la adultez pasas a la vejez. ¿Cuántos adultos no quisieran llegar a viejos y quisieran regresar a niños? Hay hermanos que me dicen: ministro, estoy tan cansado de trabajar que me gustaría ser niño otra vez para no tener responsabilidades. Mi amado hermano, eso no lo puedes hacer aunque lo quisieras, pues igual es la vida espiritual. En la vida espiritual el tiempo pasa y tu responsabilidad es irse adaptando a sus compromisos. Tu responsabilidad es irte adaptando a una vida mejor espiritualmente, porque si tú te quedas como un niño, vas a ser todo el tiempo un niño fluctuante, en donde te vas a acostumbrar a estar estancado como un niño y a nunca crecer. ¿Y sabe quiénes son esas personas que usted los mira todos los años iguales? Personas que no se sienten comprometidas, personas que no tienen la necesidad de comprometerse con Dios o de estar constantemente viviendo una vida agradable delante de Dios. Personas que se saben 2 textos, pasan 20 años y se siguen sabiendo esos 2 textos. Amén. Personas que buscan a Dios una vez al mes, pasan 20 años y siguen buscando a Dios una vez al mes. ¿Sabe cómo se quedó ese creyente? Como un niño. Y usted les habla del ayuno, lo escuchan pero no lo entienden. Usted les habla de la oración, lo escuchan pero no lo entienden. ¿Sabe por qué? Porque un niño a veces no entiende lo que usted le habla. Dicen amén. Y así pasa con mucho creyente que se ha quedado siendo un niño. Por eso la pregunta aquí, mi amado hermano y hermana, es: ¿en qué etapa de la vida espiritual tú te encuentras? ¿En la etapa de la niñez espiritual o en la etapa en donde estás creciendo para agarrar madurez? Porque aquí hay muchos creyentes, sí, hermano,
Y eso era lo que yo le explicaba a un diácono el día viernes que lo iba a visitar. Le explicaba yo por qué hoy en día en las iglesias existe una confusión dentro de los líderes religiosos, oiga bien. Y en la antigua época existía una confusión de los líderes religiosos, que antes era muy difícil ver a un muchacho predicar. Antes era muy difícil. Antes los únicos que predicaban o los únicos que eran ministros o pastores eran personas ya adultas, grandes, viejos. Amén. Mira a la hermana que está a su par, dígale, no se duerma, no se dará gana, no vino a dormir a la iglesia. Amén. Mira al hermano que está a su par también, despiértese, porque cuando le está hablando el novio, por eso es que la engaña, porque ahí sí le pone atención. Amén. Igual hermano, ponga atención, aprenda, porque si solo los niños se duermen porque no les interesa, aprenda, usted ya está grande, ya está viejo. Si no, la vida le va a dar una buena zarandeada y se va a acordar de que tiene que aprender. Amén. Entonces yo le decía a este hermano, hay una triste confusión dentro de lo que era alguien que enseñaba antes, porque antes era muy difícil ver a un joven enseñar. No ponían a los jóvenes. Antes solamente las personas adultas, y por eso cuando yo vine aquí a Warrington, Minnesota, yo recuerdo que muchos hermanos se quedaron admirados, porque yo vine de 17 años, yo estaba pequeño. Y los hermanos se me quedaban bien y decían, este güirito nos va a enseñar, ¿verdad? Y era comprensible, porque realmente yo tenía cara de niño. Si me dice el hermano, si yo me acuerdo, ministro, tenía carita de niño. Amén. Y en muchas ocasiones yo me topé con algunos pastores de las iglesias de por acá y preguntaban, ¿verdad? Es un patojo. Pero yo les explicaba que antes había una mala interpretación, y eso es lo que muchas veces pasa. La mala interpretación dentro de lo que era un anciano en la Biblia, porque cuando leían anciano, porque en la Biblia aparece mucho el término anciano, usted lo lee en Timoteo, usted lo lee en Santiago, dice la Biblia, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, dice nuestra versión. Pero cuando la Biblia habla de ancianos, no se está refiriendo a una persona vieja. Amén. No se está refiriendo a una persona que tenga arrugas, sino se está refiriendo a una persona con madurez, con la capacidad de enseñar, con la capacidad de instruir y que tenga un nivel de conocimiento alto. Por eso la Biblia dice, a los ancianos que gobiernen bien y a aquellos que predican o que trabajan en la predicación de la palabra, hay que tenerlos en mucha estima. Pero la Biblia, en la traducción original, en el griego koine, no menciona a ancianos, sino menciona ministros. Amén. Por eso es bueno que se estudie griego, porque a veces la gente no entiende que la traducción hacia nuestro idioma español tuvo muchos errores gramaticales. Pero en la verdadera traducción dice ministros. Entonces, un ministro puede que sea grande, puede que sea joven, porque si nos vamos a hablar de las personas que lideraban en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, David era joven, Isaías era joven, amén. Moisés fue joven, Josué fue joven, cuando Dios los escogió para la predicación de la palabra. Nos vamos al Nuevo Testamento, Timoteo era joven, amén, Tito era joven, dicen gloria a Dios, Marcos era joven. Y usted lo puede leer en la Biblia, porque si usted se va a Tito y a Timoteo, va a leer que el apóstol Pablo les habla a ellos desde una perspectiva de muchachos. Ellos eran muchachos, ellos no tenían 30 ni 40 años, no. ¿Sabe que según la teología dicen que el joven Timoteo era aproximadamente de 18 años? Y el joven Tito también, dentro de los 18 y los 20. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que dentro de las iglesias, oiga bien, aquella persona que se miraba más vieja era la persona que pensaba que por su vejez tenía un crecimiento espiritual correcto. ¿Por qué le menciono esto? Porque yo conozco personas que ya están viejas,
que tienen años, que ya les han salido arrugas dentro de la iglesia y siguen estando en la misma posición. Yo conozco viejos de 70, de 60, de 50 años que siguen siendo niños espirituales. Dicen amén. Yo conozco personas y aún conozco ministros que ya están viejos y siguen enseñando lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no crecieron. Porque una persona que no crece ni en su vida espiritual, ni en su vida intelectual, ni en su vida familiar, ni en su vida social, ni en su vida física. No crece en ninguna área de su vida, se queda estancado. Por eso es que el crecimiento espiritual tiene que ser constante. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, nos comprometemos a tener este crecimiento. Por eso el libro de Lucas dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ahí no solamente se está refiriendo a los niños, humanamente hablando, sino se está refiriendo a cada uno de nosotros. El crecimiento espiritual es aprender a dejar las cosas de niño. Dígale al hermano que está a su par, en el crecimiento espiritual se tienen que dejar las cosas que son de niño. Amén. Y estos van a ser tres aspectos que vamos a tocar. Tres aspectos importantes. Cuando yo era niño, dijo el apóstol Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Cuando nosotros tenemos una vida espiritual, estamos comprometidos a hacerla crecer. Y el primer aspecto que tocamos es que el crecimiento espiritual nos hace dejar las cosas de niño. Vamos a poner un ejemplo de un niño fluctuante o de un niño espiritual. ¿Sabe que yo conozco hermanos aquí que tienen ya años de estar dentro del evangelio y todavía se ponen tristes por las caras que les hacen dentro de la iglesia? Ay, hermano. Amén. Hay hermanos, mire un aspecto de niño. Hay hermanos que aquí dejan de venir a la iglesia porque muchas veces se les predica duro y se ponen tristes. Hermano, ya tenés 20 años de estar dentro del evangelio. Ya no sos un niño, ya estás viejo. Amén. ¿Por qué ya no vas a la iglesia? Es que el ministro me trató mal. Aguantate si ya estás viejo. ¿Cómo a tu marido si le aguantaba las grandes cachimbiadas y al ministro no le aguantas una regañada? Amén. Ya estás grande, si te exhortan es porque ya entiendes. Amén. Como le decía a un hermano chiquitín de 1 año, déjale, está chiquito. 2 años, todavía está chiquito. 3 años, ya entiende, ya habla. Si usted le habla, ya va a entender. 4 años, puede estar chiquito, pero ya le tiene que sonar si se porta mal. Porque el de 4 años ya le levanta la mano a la mamá y ya le dice, fea. Ya hay que darle su buen chicotazo, ¿verdad? Al de 5 años, más duro. Al de 6, más duro. Al de 7, ni se diga. Al de 10, hermano, dele con todo, porque ese ya está grandote. ¿Verdad que sí? ¿Me está entendiendo, verdad? Vale, hermano, ya fue presidente, ya fue secretario, era ujier, tuvo privilegios, hijos de ministros. Ay, es que el ministro cómo nos regaña. Aguántese si usted ya está viejo. Cuando usted era niño, pensaba como niño, actuaba como niño y juzgaba como niño. Ahorita usted ya está grande. Deje las cosas que son de niño. Porque aquí hay creyentes que todavía siguen pensando como niños espirituales, sin ningún compromiso, aunque usted le haga caras, aunque a usted le hagan caras, usted vino a buscar a Dios, usted vino a acercarse a Dios, usted vino a servir a Dios, no vino a servir al que está a su par. Busque a Dios. Dicen amén. Muchas veces el creyente no deja las cosas que son de niño y cualquier cosa lo puede ofender. Amén. Con esto no estoy diciendo que los hermanos se las pasen haciendo caras, pero cuando una persona ya ha alcanzado madurez, ya no le pone importancia a cosas tan pequeñas. Amén.
Ya no le pone importancia a cosas tan pequeñas. ¿Sabe por qué? Porque solo un niño le pone importancia a cosas pequeñas. En cambio, una persona con madurez ya sabe cuál es su objetivo. ¿Cuál es su objetivo, mi amado hermano y hermana? De venir a la casa de Dios, venir a recibir la bendición de Dios, venir a escuchar la palabra, venir a aprender, venir a desarrollar, venir a crecer. Estás viviendo en problemas, deja de ver tu entorno, enfócate en Cristo. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Cristo. No puestos los ojos en el hermano, no puestos los ojos en el ministro, puestos los ojos ¿en quién? En Cristo. Amén. Ya estás grande, ya eres una persona con madurez. Entonces el crecimiento espiritual, ¿qué nos permite? Dejar esas cosas que son de niño. Por eso aquí hay mucho creyente que necesita crecer espiritualmente, porque cualquier cosa, si tú no creces espiritualmente, cualquier cosa, te va a alejar de Dios. Cualquier cosa te va a ofender, cualquier cosa te va a hacer que te sientas mal. Puede que el crecimiento espiritual, mi amado hermano, no sea tan sencillo. Pero ¿sabe usted que esto pasa cuando están viviendo una vida o cuando están comenzando a vivir una vida espiritual? ¿Quiénes pueden ser niños espirituales dentro de la iglesia? Aquellos que son recién convertidos. Porque ¿sabe usted que el recién convertido está llegando como un niño nuevo a buscar a Dios? Está aprendiendo. Amén. Y por eso en la vida evangélica, el que comienza a acercarse a Dios comienza a vivir un pleno amor con Dios. Pero sabe que la responsabilidad de los recién convertidos, por eso aquí hay hermanos que acaban de entrar al evangelio, que están conociendo la doctrina de Cristo aquí en el monte Sinaí. Déjeme decirle que su responsabilidad es crecer espiritualmente, no quedarse como niño, porque si usted se queda como niño, van a haber cosas que no le van a gustar. Porque solo al niño no le gusta esforzarse. ¿Sabe por qué al niño no lo puede mandar a trabajar usted a los 5 años? Porque no va a tener responsabilidad alguna en el trabajo. No sabe qué es lo que está haciendo. Amén. Al recién convertido, oiga bien, muchas veces no se le exige trabajo porque está entrando, tiene que conocer, tiene que aprender, tiene que madurar, tiene que conocer. Aquí hay hermanos que no trabajan y ya están viejos. Desde el tiempo del licenciado Alemán, vergüenza les debería dar. Ya están todos viejos, todos grandes. No puede ser que el recién convertido tenga esa necesidad. Él apenas es un niño y se está sujetando. Tú ya estás viejo y no te sujetas. ¿Y sabes por qué? Es porque aunque estés viejo en los años que llevas estando en esta iglesia, amén, como se los dije ayer a los hermanos, no tienes gratitud, por eso no te nace esa necesidad de servir a Dios. ¿Y sabes cómo te mira Dios? Como un niño. Te mira como un niño. Y por eso los niños seguirán viendo cómo los grandes crecen, mas no lo van a alcanzar. Porque ¿sabe qué es lo que trae las responsabilidades? ¿Sabe por qué en los dos ciclos de la vida del hombre, tanto en el espiritual como en el humano, existe el éxito? Porque lo que te lleva al éxito son tus responsabilidades. Y cuando tú cumples con tus responsabilidades como hijo de Dios, como creyente, automáticamente tienes crecimiento. Automáticamente vas camino al éxito. Por eso hay que dejar las cosas que son de niños. Dígale al hermano o a la hermana que está a su par, deje las cosas que son de niños. Deje de estar actuando como niño, como que si no entendiera. Amén. Porque cuando usted era niño, había muchas cosas que eran confusas para usted, pero ahorita usted ya las sabe, ya no puede actuar así. Por eso el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios y les dice que es necesario crecer ¿en qué? En fe. ¿Sabe qué le hace falta a un niño espiritual? Que su fe crezca. Su fe está chiquita todavía.
Por eso, ¿cómo se trabaja nuestra fe? A través de las obras. La Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta. Por lo tanto, lo que tiene que hacer crecer ese creyente es su fe, hermano. A usted no lo tienen que estar jalando para venir a la iglesia. A usted no le tienen que estar obligando para hacer algo. Mire cuántos creyentes aquí se han hecho chiquitillos, niños espirituales. No buscan tener un privilegio, no buscan tener un compromiso. ¿Cuántos hay aquí que pudieran dirigir un culto y no se comprometen a dirigirlo? ¿Cuántos hay aquí, mi amado hermano, que pudieran tener un privilegio pero no se quieren comprometer? ¿Sabe por qué? Porque usted sigue pensando como niño. Por eso es necesario crecimiento espiritual en la iglesia, crecimiento espiritual en el creyente, porque si no, usted como niño va a seguir cometiendo errores, va a seguir pecando, va a seguir buscando su propia destrucción, porque el niño muchas veces no sabe lo que hace, y aunque sepa lo que hace, muchas veces él solito se hace daño. Amén. Por eso dejemos las cosas que son de niño y hagamos crecer nuestra fe. Porque aquel que hace crecer su fe, crece también espiritualmente. Y aquel que crece espiritualmente alcanza sabiduría, alcanza conocimiento, alcanza inteligencia. Y por ende Dios lo bendice, lo prospera y lo ayuda. Sea grande. Compórtese como una persona con madurez. Por eso, para el crecimiento espiritual es necesario dejar muchas cosas que no nos edifican y seguir nuestro camino, el cual es Cristo. Por eso, mi amado hermano, todo creyente debe aprender a hacer crecer su fe para dejar de ser niño. Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Unidad en la fe. Todos debemos de aprender a dejar lo que es niño y aprender a crecer. Segundo, el crecimiento espiritual es aprender, oiga bien, a crecer en comprender la palabra. ¿Sabe que aquí hay hermanos que tienen hijos que les hablan? Y les hablan, y les hablan, y les hablan, y los güiritos siguen igual. Pues en el crecimiento espiritual es lo mismo. En el crecimiento espiritual hay gente que Dios les habla de una forma, de otra forma. Le habla el ministro, le habla a su papá, le habla a su mamá, le habla el hermano, le habla otra vez la palabra, le habla a Dios, le habla un mensaje. Escucha un mensaje y le habla a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No comprende. Amén. Sí escucha, pero no comprende. Y en el crecimiento espiritual, el ser humano tiene que aprender a comprender la palabra. Dicen amén. Por eso en el libro de 1 de Corintios 14:20, que ya lo leímos, dice la palabra de Dios: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. No seáis niños en el modo de actuar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en su forma de pensar. El motivo del crecimiento espiritual es fundamental entender que es darle gloria a Dios con nuestra vida. El apóstol Pablo le habla a los corintios, oiga bien, a que no piensen como niños en su vida espiritual, sino que sean niños en la malicia, que aprendan a comprender la palabra, que aprendan a poner de primero la palabra de Dios en su mente. Por eso podemos evidenciar una cosa, que tenemos que tener el cambio de mentalidad en la palabra. Vamos a Romanos 12:2, por favor. En nosotros tiene que aprender a ver una metanoia, un cambio de mentalidad. Que a veces el creyente no tiene la metanoia porque sigue pensando como niño. Dicen amén. Dicen gloria a Dios.
Y por eso es necesario comenzar a comprender la palabra, porque aquel que no comprende la palabra sigue teniendo pensamientos de niño. Imagínense, hay creyentes que todavía no vienen a la iglesia por ver un partido de fútbol, parecen güiros. Amén. ¿Qué es más importante? No le estoy diciendo que sea malo, sino en el momento que usted lo hace. Como le digo, un hermano, es en serio que todavía, teniendo ya 40 años, 35 años, todavía seguís actuando puro patojo. Madura ya. Amén. Hay cosas más importantes que las tonteras que pensás que son importantes. Dicen gloria a Dios. Ya el hermano de 35 años ya no tiene que ver como importante cosas que no son importantes ni necesarias. Aún aquellos muchachos de 20 años tienen que aprender a agarrar madurez, a pensar como creyentes. Hay cosas que no son necesarias en la vida. Amén. Tienes que pensar como un hijo de Dios y comprender la palabra. Dice la Biblia, hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Que ya tienes que comprender que el mundo te va a ofrecer muchos caminos, pero que el camino que tienes que seguir es Cristo. Tienes que ser un niño en la malicia. ¿Por qué? Porque al momento que mires que lo malo se te presenta, ya no le hagas caso. Ya estás grande como para hacerle caso a eso malo. Ya tienes con tu madurez que actuar como una persona firme. Ya tus pensamientos tienen que ser de un papá, de una mamá, de un hijo de Dios, de una persona responsable que quiera crecer, desarrollar, mejorar. Porque como le dije, muchos de ustedes, y por eso esto es bueno que lo escuchen los jóvenes, si ustedes quieren tener éxito, agarren madurez desde que están muchachos, porque eso lo pueden hacer. Porque si no, cuando sean viejos van a ver cosas que a ustedes les van a seguir perjudicando. Amén. Van a ver cosas que todavía les van a perjudicar, y cuando sean más viejos, lamentablemente no van a ver ningún crecimiento en su vida. Tiene que haber una metanoia, un cambio de mente. Vamos a Romanos 12:2. Ese cambio de mente es: cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. ¿Sabes por qué no cambias tu manera de vivir? Porque no has cambiado tu manera de pensar. Por eso no cambias tu manera de vivir. Porque no hay crecimiento espiritual en tu vida. Una persona que tiene crecimiento espiritual automáticamente comienza a cambiar todos los parámetros de su vida. El cambio de mentalidad en la palabra también se menciona en el libro de Romanos 12:2, que debemos de cambiar nuestra manera de pensar y así cambiaremos nuestra manera de vivir. Del mismo modo que pensamos, vivimos y actuamos. Por eso debemos someternos a estos pensamientos, a la obediencia y a la madurez que Jesucristo tuvo cuando pasó por la tierra. ¿Sabe que para Jesucristo no era tan importante nada más que predicar el evangelio desde que era niño? Amén. Desde que era niño Jesucristo sabía la responsabilidad que tenía. Hermano, tú viniste aquí a esta nación a mejorar, a crecer, a desarrollar. ¿Qué estás haciendo perdiendo el tiempo? Sigue siendo un niño. Vamos a la Biblia, Romanos 12:2. ¿Ya lo tiene? Leámoslo fuertemente, por favor. Leámoslo y comprendamos esto de la palabra de Dios. Porque el crecimiento espiritual se tiene que dar en base a lo que comprendemos de la palabra. Por eso yo espero que usted como creyente comprenda la palabra, porque aquí hay creyentes que les entra por un oído y les sale por el otro. Pero ¿sabe por qué? Porque no comprenden lo que están escuchando. Y si lo comprenden, se hacen de oídos sordos, se vuelven incomprensibles. Amén. Yo espero que usted comprenda la palabra de Dios, porque si usted quiere ver crecimiento, tiene que aprender a comprender la palabra de Dios. ¿Y cómo se comprende? Que cuando usted escuche, comience a tomar la palabra de Dios como un beneficio para su vida. Cualquier cosa, hasta si la palabra de Dios lo corrige a usted, usted siente que va algo para usted, tómelo como algo bueno, aunque no le guste.
tómelo como un consejo, tómelo como algo que usted puede utilizar para crecimiento, porque el que tiene que crecer es usted, no yo. Amén. Mira al hermano que está a su par y dígale, usted tiene que crecer. Sí. Porque hay hermanos que tenemos en nuestra mente la necesidad de ir creciendo espiritualmente a diario. Hay unos que no. Por eso comprenda la palabra. Si a ti te habla Dios, aprende a comprender. No te hagas de oídos sordos. Amén. Los incomprensibles son aquellos a quienes les hablan, pero aún así no entienden. Por eso si Dios te lo mostró, lo ha mostrado por sueños, te han dicho que te van a pasar las cosas, hermano, hace caso. Comprende lo que Dios te está hablando para que no sea tarde. Busca un crecimiento espiritual para que no sea tarde. Porque mientras tú te quedas estancado, los demonios van creciendo en sus ataques. Los brujos siguen creciendo en sus trabajos. Tus enemigos siguen creciendo en lo que te desean a ti. Amén. Mientras tú te quedas como un niño dentro del evangelio, los demás crecen para destruirte. Por eso no te quedes estancado. Romanos 12:2, ¿qué dice la palabra de Dios fuertemente? Renovaos, ¿qué dice la palabra? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuántos entienden la palabra de Dios? Porque usted puede hablar mami inglés, pero entiende el español. Entonces su responsabilidad es comprender las Sagradas Escrituras. Comprender lo que la palabra de Dios le habla a usted, porque cuando Dios habla, ¿qué tiene que hacer su pueblo? Comprender lo que le están hablando. Cuando usted no comprende, no existe crecimiento, pero cuando usted más comprende, por eso le es menester usted asistir a la casa de Dios, porque usted tiene que aprender a comprender la palabra de Dios. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Comprenderán la verdad y la verdad os hará libres. Una persona que está buscando crecimiento espiritual es una persona que comprende la palabra de Dios. Y Dios le dice en su palabra, hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde ¿qué? Mis mandamientos. Tú estás comprendiendo que lo que Dios te está pidiendo es que no te olvides de cumplir sus mandamientos. Si en la palabra de Dios el Señor te dice, oye bien hermano, porque hay hermanos que no comprenden. La palabra de Dios te dice, este género con nada puede salir si no es con oración y ayuno. Entonces el comprendimiento es entender que Cristo te dijo que todo lo malo, todo lo que está viniendo a tu vida, únicamente se va a quitar a través del ayuno y a través de la oración. Comprender es cuando el Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. Entonces en tu comprensión, en el comprendimiento de tu vida, vas a entender que para conocer cómo fue Cristo, para alcanzar la vida eterna, tienes que escudriñar la palabra. Entonces cuando tú comprendas eso, no vas a tener guardada la palabra de Dios en el closet. Amén. No vas a tener la palabra de Dios empolvándose en tu sala, porque hay creyentes que la tienen en la sala pero nunca la leen. Ya les he dicho a los creyentes, agarra comprensión de lectura y pasa leyendo un versículo siempre, aunque no te lo aprendas, pero léelo. ¿Sabe que comprender la palabra de Dios a nosotros nos da crecimiento? Tal vez usted no sabía cosas antes que no conocía. Hay muchos creyentes que me dicen, ministro, es que antes, aunque nos enseñaran de lavatorio de pies, pero no comprendíamos por qué lo hacemos. Ahora ya lo entienden, ya lo comprenden y por eso lo practican. Amén.
Tienes que aprender a comprender la palabra de Dios porque ya no eres un niño, ya estás grande y a través de eso tienes que ir creciendo aún más en las cosas de Dios. Por eso debemos de pedir a Dios que nuestra mente cambie. Nuestra mente tiene que ir cambiando. Tienes que comenzar a comprender en tu mente que ya no eres un niño para llevar una vida desordenada. Sujétate. Hay creyentes que quieren seguir viviendo una vida desordenada, ya teniendo hijos, ya teniendo mujer. No, hermano, ya estás viejo. Ya hasta nietos podrías tener. Cambia tu manera de pensar. Amén, hermanos. Ya llevas 10 años unido a tu mujer. ¿Qué estás esperando para casarte? Ya estás viejo. Amén. ¿Sabes por qué viene el diablo y te destruye? Porque estás viviendo desordenadamente. Y el niño es el único que muchas veces vive desordenadamente. Alguien que alcanza madurez ya no piensa como niño, se sujeta como hombre. Amén. Por eso yo les pido a los hermanos aquí, si usted ya está grande, hermano, como hombrecito, deje las huiradas. Ay, es que no puedo. Siga con ganas. Amén. Usted ya está viejo, ya está grande. Sujétese. Como para el pecado sí se cree un hombrecito, y para las cosas de formalidad, las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas de compromiso, ahí sí se flaquea. Nada, como hombre. ¿Qué le dijo Elohim Adonai a Josué? Esfuérzate y sé qué. Hombre. No, valiente no. Ese es el otro versículo. Esfuérzate y sé qué. Hombre. Amén. Ya piense como una persona con madurez. Amén. Piense como una persona que quiere cambiar su manera de vivir. Por eso lo primero que tienes que ver, hermana, porque la mujer busca marido, el hombre la encuentra. La única que busca al marido es usted. El hombre no busca mujer, encuentra a su mujer. Aquel que busca mujer, por eso es de que todo le sale mal. La mujer sí busca. Y por eso, si usted se va a buscar un hombre, búsquese un hombre con madurez. Amén. Si prefiere ir a jugar fútbol que venir a la iglesia, no se case. De una vez se lo digo, porque si no, cuando lleve unos 2 años de casada, va a vivir frustrada. Y por eso los matrimonios se destruyen. Si prefiere los amigos antes que a usted, ni se le ocurra. Ya se fregó. Porque van a nacer los hijos y los únicos que la va a cuidar va a ser usted. O los únicos que los va a cuidar va a ser usted. Amén. Y después va a andar llorando, tristeándonos. Búsquese a alguien con madurez. ¿Y quién es alguien con madurez? Que tiene muy bien presente. Amén. Aunque aquí está muy difícil, ¿verdad? Encontrarse a alguien con mucha madurez. Sí trabajan, pero tienen que trabajar para comer. Todos están obligados a trabajar. Amén. Alguien con madurez es alguien que es responsable. Primero Dios, luego la familia, amén, luego los demás y sucesivamente. Pero alguien responsable tiene muy bien presente que Dios es primero. Amén. Dios es primero. Por eso, hermano, usted tiene que analizar muy bien lo que piensa. Primero es Dios. Luego su familia, porque usted ya no es un niño. Solo el niño tiene sus pensamientos desordenados. Una persona grande, una persona que tiene crecimiento, ordena sus pensamientos, pone sus prioridades y las alcanza. Por eso hay hermanos que han alcanzado aquí lograr las cosas que se han propuesto. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque son creyentes que no andan perdiendo el tiempo en la calle, no andan perdiendo el tiempo haciendo cosas que no deben, no andan perdiendo tiempo haciendo cosas de las cuales Dios se desagrada. Aquí el que usted mira prosperar es porque es responsable con Dios y es responsable con su vida espiritual y es responsable con su familia. Amén. Por eso hay hermanos jóvenes que están logrando hacer muchas cosas. Hay hermanos jóvenes que abrieron sus tiendas cuando ustedes viejos. Pero ¿saben por qué? Por irresponsables. Porque parecen güiros, porque no cambian su manera de pensar, porque siguen pensando como patojos, porque prefieren hasta cierto punto invertir su dinero en algo que no les provee, gastarse su dinero en algo que no les provee y que invertirlo en algo que les puede proveer.
Porque sigues pensando como güiro. Amén. Te emocionan las cosas que son de güiro, de patojo. Y si digo güiro y patojo es porque usted entiende, es guatemalteco. No, hermano, logra lo que te has propuesto. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. No dejes que el tiempo pase, porque el tiempo no para. Y así como aquel que tenía 20 años, ahorita ya tiene 28 y quisiera regresar a los 20, ya no puede. Así tú, en el Evangelio, si dejas pasar el tiempo, vas a dejar pasar muchas oportunidades. Y van a haber personas que van a seguir teniendo, mas tú los vas a seguir viendo. Amén. Responsabilízate en tener un crecimiento espiritual. No te quedes estancado. Con esto voy a concluir y nos vamos al tercer punto. El tercer punto es esforzarnos a alcanzar la estatura de Cristo. Parece que el camino del evangélico trae muchos retos, ¿verdad? Porque el evangelio no es fácil. Recordemos que estamos acá en la tierra, mi amado hermano, para ser moldeados por Dios y cada día parecernos más a Cristo. Por eso en el texto bíblico dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Sin embargo, obtener una estatura de fe, vamos a Colosenses, obtener una estatura de fe se refiere en este pasaje y nos indica que solo nosotros, la iglesia de Cristo, lo vamos a lograr. Es decir, mi amado hermano, que si nosotros queremos crecer, debemos de buscar crecer dentro de la iglesia. Solos tú nunca vas a crecer. Por eso debemos de crecer parejo, todos en un crecimiento constante, en un crecimiento genuino. Dígale al hermano que está a su par: debemos de crecer genuinamente. Sí. Yo me gozo que hayan hermanos ya que están cosechando lo que un día sembraron. Hola, ya llevo, ¿qué? 12 años, y hace 12 años yo no escuchaba a los creyentes obtener cosas materiales como lo estoy escuchando ahora. Ahora sí lo escucho, y sabe que a mí me goza y me alegra que hayan hermanos que lo estén logrando, y le digo a los hermanos: ya era tiempo, ya viene. Porque hay tiempo de trabajo, hay tiempo de necesidad y hay tiempo de abundancia y de cosecha. Después de 7 años las cosas cambian, mi amado hermano. ¿Sabe qué me dijo un hermano? Oiga pues, hace 10 años, ministro, hace 20 años cuando yo vine, ministro, habían casas de 60,000. Nosotros no podíamos comprarlas, pero mire, hubieron unos más buzos, agarraron una desde hace 20 años, ahora ya tienen 20. Amén. ¿Dicen gloria a Dios? Agarraron una y ahora ya tienen 10. Se pusieron las pilas en la vida humana, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros en la vida espiritual. Porque aquel que es pilas en la vida espiritual también va a ser pilas en la vida andrológica. Y Dios te va a comenzar a abrir puertas. De aquí a 10 años ni te digo quién vas a ser. Solo no se te vaya a subir el orgullo y la vanagloria. No pierdas el tiempo, porque el tiempo es inexorable. ¿Y a qué me refiero con que el tiempo sea inexorable? Que el tiempo no te va a pedir permiso para transcurrir. El tiempo sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y no para. El único que para eres tú. Amén. El único que se estanca eres tú. El único que pierde el tiempo eres tú. Deja de perder el tiempo. Te vas a arrepentir cuando seas viejo. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. No te vas a alegrar de nada cuando llegues a una edad en donde te des cuenta que no has logrado absolutamente nada en tu vida. Y todo es porque no tienes un crecimiento espiritual constante. Tienes que llegar a la estatura de Cristo. Porque aquel que va creciendo constantemente llega a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Por eso, mi amado hermano, debemos crecer parejo. Crezca, crezca, crezca. Yo eso le pido como ministro: crezca. Enfóquese en su crecimiento.
En lugar de estarme envidiando, en lugar de estar criticando, en lugar de estar hablando, crezca juntamente conmigo, porque si a usted le enoja que yo crezca, entonces crezca usted también. Si a usted le enoja que alguien más crezca, si usted escucha que algún hermano está creciendo materialmente, deje de criticarlo, crezca con él. Si esa es la responsabilidad de todo creyente, crecer. Amén. Porque no piense usted que el creyente crece no queriendo que los demás crezcan. Bueno, en mi caso no es así. En mi caso, si el Señor permite crecimiento en mi vida, yo me alegro cuando la gente crece también conmigo. Dicen gloria a Dios. Crezca. Porque aquel que se queda estancado, mi amado hermano, no alcanza a llegar a Cristo. ¿Cómo puedo hacer que otro ser humano crezca? Dígale al hermano que está a su par, ¿cómo puedo hacer que usted crezca? Que sea su reflejo, su actitud, mi amado hermano. Su actitud es el primer ejemplo de crecimiento. La madurez. Por eso aquí hay muchos creyentes que hacen que otros se estanquen. ¿Sabe que aquí hay creyentes que están en contra del crecimiento espiritual? He escuchado creyentes que le dicen a otros, no vayas a la iglesia. ¿Por qué estás obstruyendo su crecimiento espiritual? Hay creyentes que aquí le dicen a otro, no trabajes. ¿Por qué estás obstruyendo su crecimiento espiritual? No obstruyas el crecimiento espiritual de otro, al contrario, ayúdale a crecer. Amén. Recuerde que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza. Colosenses 1:18. Amén. De esta manera podremos entender que no podemos ser un organismo deforme. Debemos de crecer en plenitud como un cuerpo perfecto, como un cuerpo homogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo homogéneo crece todo. Amén, mi hermano. ¿A usted le crece una pierna más que la otra? ¿A usted le crece un brazo más que otro? Amén. Imagínense que esta pierna estaría más grande que la otra, usted andaría de puntitas con el otro. El cuerpo de Cristo no es un cuerpo deforme. El cuerpo de Cristo es un cuerpo homogéneo, un cuerpo que crece por igual. Por eso aquí hay muchos creyentes, tienen que crecer espiritualmente, no se queden estancados. Si ustedes algún día quieren regresar a Guatemala, tienen que regresar con la bendición de Dios, no pobres y todos arrastrados como regresan muchos. Amén. Y si usted aquí se va a quedar viviendo unos sus cuantos años, unos sus 20, 15 años, pero viva bien, viva con prosperidad, no viva todo necesitado, todo arrastrado, que los impíos tengan más que usted. Amén. Crezca, crecimiento espiritual. Téngase crecimiento espiritual. Colosenses 1:3, ¿qué dice 1:18, perdón? ¿Qué dice la palabra de Dios? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Está escuchando, hermano, quién es la cabeza de la iglesia? ¿Y sabe qué quiere Cristo de la iglesia? Que la iglesia crezca. De esta manera podremos entender que el cuerpo de Cristo tiene que crecer. En conclusión, como consecuencia al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, podemos comprender a la verdad de la palabra que nosotros necesitamos madurez. Toda persona que crezca espiritualmente va a alcanzar madurez. Cuando usted era niño, pensaba como niño, actuaba como niño y juzgaba como niño. Pero ahorita que usted está dentro del evangelio, ya no haga las cosas que son de niño. Antes tal vez usted tomaba leche, amén, lechita le daban a usted porque era chiquito. Aún en lo espiritual, ¿sí? Aún en lo espiritual tenemos que aprender a dejar la leche y tenemos que aprender a comer comida sólida. ¿Y sabe cuál es la comida sólida? Levante la palabra de Dios, levante la palabra, levante la palabra, levante la palabra de Dios. A ver, trajo su Biblia, levante, diga conmigo: este es el alimento sólido, este es el pan de vida.
que yo debo de comer para crecer, para desarrollar, para no quedarme estancado, para alcanzar lo que me he propuesto, para alcanzar la vida eterna, para alcanzar el éxito, la victoria, las bendiciones, para alcanzar todo lo que me proponga con la ayuda del Dios eterno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Denle gloria al Señor. Este es el alimento sólido. Por eso deje de ser un niño fluctuante y crezca. Es tiempo de crecer. Amén. Es tiempo de crecer. No se quede estancado. A estas alturas no se ponga a pensar ¿qué es más importante, mi trabajo? Dios, no, hermano, a estas alturas es más importante Dios que su trabajo. A estas alturas no se ponga a pensar es más importante el dinero que Dios. No, hermano, es más importante Dios. Si no, pregúntesele a los que están prosperando ahorita, ¿qué tuvieron que dejar ellos para alcanzar las cosas? Tuvieron que dejar todo lo que no era importante y se sujetaron y se sometieron a Dios. Amén. Así que sujétese y sométase a Dios. Crezca, crezca. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Que la gracia de Dios sea sobre usted. Crezca, 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 crezca en todas las áreas de su vida. Recordemos que estamos en un mundo espiritual que hoy en día quisiera que nosotros no creciésemos, pero hoy nosotros nos dedicamos al crecimiento espiritual. Crezca, ayune, ore, obedezca, practique, sujétese, sométase, deje lo que es del mundo, compórtese como niño para lo que es del mundo, pero ya compórtese con madurez para lo que es su vida. Deje de estar actuando como que si fuera niño. Hermana, si usted tiene un marido que está actuando como niño, dígale, deja ya lo que es de niño, ya estás grande. Ya sujetate a Dios, ya comportate como una persona con madurez, porque tu vida espiritual es más importante que cualquier otra cosa. La vida espiritual permite que tú tengas bendición y prosperidad. La vida espiritual permite que tú tengas desarrollo. La vida espiritual permite que tú alcances el éxito. ¿Quieres ser exitoso en esta nación? Sométete y sujétate a Dios, y que Dios se encargue de todas las cosas. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dele más fuerte esa ofrenda de palmas al Señor.